Spotify abandonó los OKRs. De hecho, en el 2016 hay otros posts donde lo dice. Hace unos días estuvimos mirando el modelo de carrera que generaron de Agile Coaching en Spotify. Y en él encontramos una publicación que realizó Henrik Nieberg en el 2016 y que habla del Spotify Rhythm, o en una traducción simple, el ritmo de Spotify. En el artículo recogen un poco lo que es su experimento con un modelo propio que reemplaza para ellos los OKRs y también algo que se llama Priorities and Achievements. Incluso en ese espacio, en esa publicación y en esa presentación, dibujan estos dos elementos con tumbas. Lo llaman el Deep Framework, que usa las siglas Data, Insight, Belief y Bet, que se podría traducir como datos, hallazgos, creencias y apuestas. Y luego tienen el concepto de North Star o estrella polar, también en un siguiente nivel. Cómo abordan este tema y cómo lo plantean lo pueden ver más en detalle en el artículo y en los comentarios del artículo. Hasta aquí te puedes hacer una idea de lo que ellos hicieron con OKRs y de que lo abandonaron. Spotify abandonó los OKRs. De hecho, en el 2016 hay otros posts donde lo dice. Pero luego si revisamos los comentarios, muy importante revisar los comentarios, vemos que alguien llamado Thomas Jansson menciona una publicación, una referencia en la que hablan de uso de OKRs en Spotify. Esto ya es en el 2018. El link ya está caído, pero luego el mismo Henrik confirma que los reintrodujeron junto a este mismo modelo que tenían, los combinaron, desconoce la razón exacta, pero él cree que ambas opciones pueden ser consideradas complementarias. Después, más abajo, ya en 2021, alguien llamado Alan dice que no son comparables los métodos y de hecho considera raro que los consideren diferentes alternativas a lo mismo. Para él, los OKRs están pensados para plantear objetivos estratégicos y las bets o apuestas que se plantean en BIT son formas de lograr esos objetivos. Es algo que puede tener mucho sentido considerando que una de las dificultades iniciales para generar KRs es la falta de datos o incluso objetivos. El framework DIV lo trae como un elemento central, el primero. Luego, los insights y las creencias pueden alimentar la definición de objetivos, también de KRs o incluso de iniciativas. Y las apuestas, o las bets, son básicamente iniciativas. Al final, todas las iniciativas en OKRs se recogen desde el planteamiento mismo como apuestas, porque no sabemos con certeza que van a funcionar. Son cosas que creemos que van a ayudar a mover el KR, pero tenemos que validarlo y en el camino, en las revisiones, ajustar. Creemos que es un tema que puede interesar. Dejen sus comentarios y no olviden revisar los comentarios de los demás, que puede haber un dato interesante también.